Estamos muy felices de compartir junto a ti este día, donde tú eres nuestro invitado especial y nosotros como familia Iglesia te damos la bienvenida. Nuestra visión es ser una iglesia relevante que trasciende en las sociedades a través de familias saludables. Ahora sí, prepárate y ponte cómodo porque vamos a iniciar. Hola, mi nombre es Juan Carlos Ramos y te invito a que si no te has conectado a un grupo de cuidado, hazlo ahora. Y si no sabes cómo hacer, te invitamos a que te conectes a nuestra cuenta de Instagram @lbnchurch y allí te atenderemos. Hola familia Iglesia, mi nombre es Linda Torrealba y vengo desde La Serena, cuarta región de acá de Chile, y hoy tengo el placer de darles la bienvenida y de invitarles a todos ustedes que nos ven a oír esa palabra que Dios tiene para nosotros, un refrigerio, un tiempo con Dios. De verdad, tenemos el agrado y el placer de estar allí para ustedes, siempre estar conectados y escuchar esa palabra. Y para despedirme, quiero recordarles que en un mundo con tanta distracción, el enfoque es lo mejor. Por eso te invitamos a que te integres, vivas la fe en Cristo y multiplícate. Si resbalo, estás conmigo. No tengo nada que ocultar. Eres mi abrigo, aunque el temor a la opinión invada mi corazón. Sé que tu voz me dice hoy, tranquilo, si de las aves yo me preocupo. Cuanto más de ti, cuanto más de ti, si tu mano no va conmigo, yo no me muevo. Tu aprobación y tu sonrisa es lo que quiero, aunque el temor a la opinión invada mi corazón. Sé que tu voz me dice hoy, tranquilo, si de las aves yo me preocupo.
no tengas temor. Yo me preocupo de ti. Hola, mi nombre es Angeli Benítez de Espinosa. Tengo 41 años de edad y 3 hijos. Cuando tenía aproximadamente entre 15 y 16 años, recibimos una noticia en nuestra familia muy fuerte. Mi mamá empezó a tener dolores de cabeza, constantes dolores de cabeza. Cuando se le hicieron los exámenes, los resultados arrojaron que ella tenía un tumor cerebral. Ese tumor resultó ser maligno. Allí empezó toda una travesía de emociones y de sufrimiento para nuestra familia. Fueron muchos hechos que yo recuerdo aún con dolor, que nos afectaron. Yo tenía 15, 16, tenía un hermano que en aquel entonces tendría 12 y una hermana pequeña que tenía como 7 añitos. Mi mamá tuvieron que llevarla a Maracay, a Caracas, había que operarla. Nosotros quedamos solos en casa. Recuerdo con mucho dolor el estrés que sentía mi papá porque él tuvo que ir a acompañar a su esposa a Maracay, a Caracas, al sitio donde la iban a operar, y nosotros nos quedábamos solos en casa. Él estaba estresado por lo que iba a pasar con sus 3 hijos que aún eran pequeños. Una vecina nos acompañaba una noche, otra vecina nos acompañaba otra noche, a pesar de que teníamos el apoyo de los vecinos, de las abuelas y de los tíos. Fue un tiempo de mucha incertidumbre porque mi mamá y mi papá estaban en otra ciudad. Nosotros éramos de San Fernando de Apure. Otra cosa que recuerdo con mucho dolor fue cuando, esperanzados en un resultado, el resultado de una resonancia, el resultado no fue nada favorable. A pesar de que ya habíamos pasado por el proceso de operación, que ya se había hecho radioterapia y se había hecho quimioterapia, teníamos muchas esperanzas en ese resultado. El resultado no fue favorable. El tumor seguía creciendo. Yo recuerdo que fue un golpe realmente devastador. Y así muchos eventos. Cuando esta enfermedad es en otra parte del cuerpo, yo siento que de alguna manera es un poco más manejable, pero como mi mamá la tenía en el cerebro, eso afectó todo su sistema motor. Mamá ya no podía hablar. Recuerdo una vez que la fui a visitar a Caracas, en unas vacaciones me llevaron a mí, como era la mayor, a visitarla a Caracas y me colocaron en la puerta, en la pared, y como que me prepararon. Me dijeron, mira, vas a ver a tu mamá muy distinta. Cuando me explicaron y yo entré, mi mamá estaba sin nada de cabello, con una herida inmensa en el cráneo, estaba en una silla de ruedas y la emoción, sin embargo la emoción de cuando ella me vio, ella intentó explicarle a las compañeras de habitación que yo era su hija, pero era solo con emoción porque ya no podía mover sus brazos, ya no podía hablar. Y eso realmente fue un impacto para mi vida. Otro acto que recuerdo que me marcó bastante, que sufrí mucho en ese momento, fue cuando los doctores notificaron o más bien reafirmaron que ella había perdido su sentido visual, había perdido la vista por completo, que ella no podía ver. En ese momento yo no entendí por qué esa noticia me afectó tanto. Yo lloré, yo solo pensaba, mi mamá ya no puede vernos, mi mamá ve todo oscuro. Eso
eso realmente fue un momento muy duro. En todo este proceso de enfermedad, hubo unas personas muy especiales, unos hermanos de una iglesia cercana. Ellos iban día a día a mi casa. Cuando ya mamá estaba en casa, que ya realmente la desahuciaron, ya dijeron como que llévensela a casa para que ella pase sus últimos días. Bueno, estos hermanos iban noche a noche, nos acompañaban, oraban, cantaban, leían la Biblia y nos hacían el llamado. Nos decían que si queríamos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero yo recuerdo que mi papá lo condicionaba. Mi papá siempre decía, si Él la sana, yo le acepto. Y entonces yo tenía 15 años y yo me quedé con eso. Si Él la sana, yo le acepto. Pero un día de esos llamados que ellos nos hacían en una noche, yo recuerdo que estaba en la puerta del cuarto y mi mamá la tenían como en una silla. Y cuando el hermano hace el llamado nuevamente, ustedes quieren aceptarle, yo pude hacer contacto visual con mi mamá. Ya mi mamá estaba ciega, ella no podía ver, pero en ese justo momento, cuando él hizo el llamado, yo pude verla a los ojos, ella me vio y yo sentí en esa mirada, yo sentí en mi corazón que ella me dijo, acéptale, que ya yo lo hice. En ese momento, esa noche, después de yo haber sentido que ella me lo dijo a través de la mirada, yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador. Y allí empezó mi vida como cristiana. Mi mamá finalmente murió en un 21 de diciembre y fue doloroso, fue devastador. Yo a mis 17 años me preguntaba muchas veces por qué había pasado esto. Yo decía, Dios, ¿por qué yo soy la única de mis compañeras de estudio que no tiene mamá? ¿Por qué mis hermanos se tuvieron que ir de casa? Porque como ya no teníamos una mamá, ellos se fueron a vivir a Maracay. Yo me quedé sola con mi papá en mi casa. Yo decía, ¿por qué mi familia se desboronó en tan poco tiempo? ¿Por qué yo soy la única que no tiene una mamá que la acompañe en su acto de grado? Fueron muchos por qué que realmente me causaban mucho dolor. Hasta que luego yo dejé de preguntarme los por qué y entendí un para qué que me cambió la perspectiva, que me llenó de esperanza. Y es para qué ocurrió esa mirada, porque ya mi mamá estaba ciega y a través de ese contacto visual que yo hice con ella, yo acepté al Señor Jesucristo como Salvador de mi vida. ¿Para qué yo pude ver? ¿Para qué mi mamá me vio? ¿Por qué nos miramos? ¿Y para qué sucedió eso? Para que yo hoy día, junto a mi familia, a mi esposo y a mis 3 hijos, glorifiquemos al Señor. Hoy día somos una familia que servimos con pasión en su obra. Mis hijos, mi esposo y mi persona le alabamos y le glorificamos. Entendí el para qué de esa mirada y entender ese para qué me ha llenado de esperanzas y de agradecimiento en medio del dolor con nuestro Señor Jesús. Eres tú, mi canción, mi refugio y mi paz. Eres Dios por los siglos y la eternidad. Mi bien es estar cerca de ti. Por tu sacrificio y yo puedo vivir, no descansaré
ni desmayaré. Tú eres mi fuerza, tú eres mi rey. Cantaré alabanzas, rendiré mi alma, yo me postraré, tu presencia buscaré, ante ti confiado estaré, en tus manos yo me gozaré en presencia de mi Rey. Eres tú la esperanza que hoy tengo en mi ser. Dios de amor, poderoso, grandioso eres bien. Mi bien es estar cerca de ti, por tu sacrificio yo puedo vivir. No descansaré ni desmayaré, tú eres mi fuerza, tú eres mi Rey. Cantaré alabanzas, rendiré mi alma, yo me postraré, tu presencia buscaré, ante ti confiado estaré, en tus manos yo me gozaré, en presencia de mi Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Gracias por conectarse con nosotros en nuestro canal de YouTube. Somos Las Buenas Nuevas Church y este es nuestro miércoles de tiempo con Dios. Este día miércoles nosotros hemos apartado este espacio para conversar y compartir un mensaje de crecimiento personal y en nuestra iglesia local. Nosotros esta semana estamos muy felices, muy felices, hay mucha alegría por ver el crecimiento que está teniendo nuestra iglesia. Un crecimiento, digamos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Justamente este domingo acompañamos a más de 30 personas a bautizarse. Fue un día un sol radiante, un día maravilloso, un lugar muy lindo también, fue muy campestre, escuchar y ver el entusiasmo con que estas personas asistieron a hacer su declaración pública, en donde dicen y deciden públicamente morir para el mundo y ahora vivir para Cristo. Esa es una etapa que marca a nivel espiritual un nuevo nacimiento. Entonces estamos muy contentos por esas personas, ese crecimiento espiritual
que ha tenido la iglesia local a través de esas personas que hemos estado acompañando, a través de los padres espirituales, líderes, y todo ese discipulado que se acerca a levantar y hacer crecer a las personas. Muy feliz por ese crecimiento espiritual, y no solo espiritual, sino también un crecimiento físico. Nuestra iglesia resulta que es una iglesia muy fértil. Hay una cantidad de nacimientos de niñas y niños durante este tiempo. Les menciono algunos. Me disculpan, no me lo sé todo, no tengo un seguimiento de todo ese registro de nacimientos, pero sí sé que nuestro amigo Rómulo y Gaby tuvieron esta hermosa niña Valentina, la cual amamos mucho. César y Joana nos contaron el testimonio de Mía. Está Jefferson y María Alex, que tienen su segunda niña también, llamada Mía. Tenemos a Jesús y Arnalí con Diana, a Oscar y Andri con Sara. Hay unas parejas cuya esposa en este momento está embarazada. Estamos muy contentos con David y Esther, con Emmanuel. Juan Carlos y María, aún no me han dicho cómo se llama su bebé, pero es una niña. Y estamos muy felices con este crecimiento de niñas y niños, más niñas que niños. No sé si le mencioné a Roy, de Melier y Rogelis, pero estamos orando por Roy, porque es uno de los pocos niños, uno de los pocos varones que ha nacido. Y por ahí viene Manuel. Entonces estamos orando por más varones para que puedan atender a estas damas que van a estar naciendo. Pero muy felices por este crecimiento. Al hablar de crecimiento, nosotros, tanto espiritual como, digamos, numérico como espiritual, hay algo que está implícito, que es un ciclo normal del nacimiento espiritual. Eres bebé, vas creciendo, te conviertes en adolescente, adulto, te reproduces, te multiplicas. Es un ciclo natural que Dios nos ha entregado. Así vivimos. Y quisiera de alguna forma compartir en este momento acerca de ese crecimiento, de esa transición, de llegar a esa madurez. Algunos elementos, un mensaje que quiero compartir está relacionado juntamente con eso. ¿Qué es lo que ocurre? Muy felices con estas personas que han nacido de nuevo. Seguramente están en ese primer amor, y ese nacimiento nos lleva a vivir un sentimiento muy, muy especial, una conexión con nuestro Señor. Lo llamamos normalmente nuestro primer amor, y eso es espectacular, porque cuando somos niños, nosotros de alguna manera disfrutamos mucho de la atención de nuestros padres. Si somos bebés o guaguas, como le llaman acá en Chile, nosotros simplemente tenemos hambre, tocamos nuestra campanita, que es el llanto, entonces llamamos a nuestra madre, tenemos hambre, atiéndenos, dormimos, comemos y disfrutamos de ser cuidados por nuestros padres. Y es algo normal, especial, y es de alguna manera también es la forma como vivimos nuestra vida. La vida la vivimos en etapas, y esa etapa es una etapa de mucho disfrute, alegría, estamos muy relajados. Como decimos esta frase muy conocida, que éramos felices y no lo sabíamos. Porque recibimos mucho cuidado de nuestros padres, como bien lo dije anteriormente. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestra vida espiritual es muy similar. Felicito a esas personas, espero que me estén viendo, cada una de ellas, que tomaron esa decisión y nacieron de nuevo. Yo los he escuchado, esos testimonios de verdad te llenan, aumentan tu fe, te recuerdan por qué razón estás haciendo lo que estás haciendo. De verdad,
disfruté mucho escuchar sus palabras, su entusiasmo, y la etapa que están viviendo ahorita es justamente de ese primer amor, de disfrutar la conexión con el Señor, ese cambio de vida. Seguramente están siendo acompañados por sus padres espirituales, establecen esa relación cercana, ese contacto, esa ayuda de orar, de buscar de Dios, de crecer acompañado de sus padres espirituales. Entonces, lo que quiero compartir en el día de hoy es que disfrutemos esa etapa, pero también recordemos hacia dónde nos dirigimos, cuál es como la meta. Y la meta es llegar a una madurez espiritual. Entonces, llegar a esa madurez de alguna forma causa dolor. Crecer causa dolor. Si no recuerden esa palabra adolescente, esa etapa crítica en donde hay un montón de cambios en nosotros y pasamos de ser niños a esa etapa adulta. Entonces esa etapa de transición causa dolor, es muy crítica, hay muchos cambios. Entonces esa palabra ser adolescente viene en castellano, lo asociamos con dolor. En latín sí tiene que ver con ser joven y ese crecimiento, esa transición a ser adulto. Pero en castellano quiero resaltar eso, duele, crecer duele. Y eso podría de alguna manera hacernos pensar, entonces, ¿para qué voy a crecer? No crezco si crecer duele, no crezco, me quedo pequeño, me quedo disfrutando de todos los beneficios, pero ya no crezco, no tengo responsabilidades, no tengo que hacer nada más, simplemente disfrutar. Eso, no soy especialista, pero hay algo que se llama el síndrome de Peter Pan. Esa película de Walt Disney, esa película que tiene que ver, una película de fantasía, pero con ese niño que no quería crecer, no quería ser adulto, y muchas veces me ha tocado conocer personas que viven su vida de una manera muy, muy ligera, huyen a esas responsabilidades y sienten temor de recibir esas responsabilidades. Entonces eso no es lo natural, no es lo normal, y es lo que quisiera compartir en la tarde de hoy. Entonces, fíjense cómo lo hacen las águilas. De una manera, bueno, ¿cómo hacemos para entusiasmar y motivar a esas personas que sigan creciendo y no solamente se queden en disfrutar de ese momento espectacular, de ese primer amor, de ese enamoramiento, de esas emociones, esos sentimientos que nos llevan a enamorarnos del Señor o enamorarnos de nuestra pareja? Porque más o menos así ocurre también en nuestra vida de pareja. Cuando conocemos a alguien, somos novios, nos entusiasmamos, nos amamos, nos volvemos locos en esa etapa de enamoramiento. Hacemos un montón de cosas que después que nos casamos, ¿cómo pude hacer eso? Entonces, no significa que solamente el matrimonio debería estar basado en esa emoción, ese sentimiento, porque hay un amor que madura, y esa madurez ya es un amor más profundo que no depende de ese sentimiento original. Pero ese es otro tema, ese es un tema de parejas. Lo que quiero resaltar es que sí, todo comienza con esa emoción, pero no se queda allí. Eso evoluciona, eso crece, eso madura. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacemos para asegurarnos que todos esos niños espirituales, todos esos niños también físicos, crezcan saludablemente y asuman, cuando llegue su momento, ese cambio de ser niños a ser adultos y tomar esa responsabilidad de su vida, ese liderazgo de su propia vida? ¿Ok?
Entonces les comentaba que miren cómo lo hacen las águilas. Yo he escuchado esto anteriormente, quizás usted también, pero el águila, cuando cría a sus hijos, a sus polluelos, cuando de alguna forma están en el nido y están en la etapa de pichones, de muy pequeños, entonces el águila hace su trabajo como cualquier padre responsable, como cualquier padre espiritual responsable. También vuela, busca, caza y trae a sus polluelos su comida para sustentar sus vidas, y eso es lo más normal y común. Ahora, ese niño va a ir creciendo, en este caso estamos hablando de los polluelos, crecen y crecen, sus alas se hacen cada vez más fuertes, y llega un momento en que esa mamá ha venido preparándolo, esa mamá águila ha venido preparando para el momento más importante de su vida. Para un águila lo más importante es volar. Esa es una habilidad que su vida depende de que aprenda a volar. Entonces están los polluelos muy cómodos en su nido, teniendo hambre, y simplemente la mamá, esperando que la mamá los atienda. Cuando llega el momento, la mamá los incomoda un poco y comienza a quitar, a desarmar el nido, comienza a quitar la comodidad para que ellos comiencen a sentir, recuérdense que crecer duele, comienzan a sentir una incomodidad, un dolor, y se dan cuenta de que ese confort que tenían antes en su nido ya no lo es, lo es tal, de esa manera. Entonces, también los acerca poco a poco al risco. Ellos sus nidos lo hacen en lugares muy altos, y los anima, por decirlo de alguna manera, a que vuelen, y si no está muy animado, los ayuda, les echa una ayudadita. Evidentemente, de ese lugar alto caen y comienzan a aletear de una manera muy torpe al principio, porque son niños, pero antes de caer al suelo, por supuesto, ella los recoge y los vuelve a alzar, y hacen ese juego o ese entrenamiento hasta que el niño, en este caso el águila, esté bien fortalecida de sus alas y pueda volar libremente. ¿Ok? Entonces, a veces es muy importante recordar esta historia, cómo lo hacen las águilas para crear a nuestros hijos espirituales también. Porque, como les dije, en esa emoción, ese sentimiento, ese primer amor, sí hay que disfrutarlo, pero no solamente quedarnos en esa parte. Recuérdense que necesitamos crecer, necesitamos madurar. Madurar duele, lo sabemos, y no nos gusta el dolor porque normalmente no somos masoquistas, no es lo natural. Nos podemos alejar, y quizás necesitamos hacer un poco como el águila, ir enseñando, entrenando e ir soltando. Porque no sé cuántos padres les pasa, pero a mí me pasa que me gustaría que como profesional, quienes me conocen saben que soy muy emprendedor, soñador, creativo, me gusta, siempre ando inventando algunas cosas. Sería genial que tus hijos como que tomen eso y le den continuidad. Por supuesto, es algo un poco idealista. Cada hijo es individual, y Dios tiene un plan muy especial con cada uno de ellos. Ojalá entregarles y decirle: mira, hasta aquí llegué yo, toma las riendas, toma el testigo, toma el relevo y sigue adelante. Es como lo ideal. Pasa también en la iglesia. Pasa, de alguna manera, hay una generación que estamos al frente. Dios nos ha permitido levantar esta iglesia local. Estamos al frente, pero le aseguro que el pastor Habacuc y muchos líderes que están al frente, en algún momento
estarán pendientes de entregar el mando, de entregar el relevo a esa generación emergente, a esa generación nueva, a esa generación de seguidores de Jesucristo que están comprometidos con el Señor y van creciendo. Y el momento, la pregunta es, el momento, ¿cuándo hacerlo? Es cuando, ¿qué hacer? Mientras tanto es irse preparando para que cuando estén listos poder realizarlo sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hemos venido conversando? Fíjense que lo normal es que si alguien ha decidido en nuestra iglesia local bautizarse, nacer de nuevo, hacer una declaración de fe, una declaración pública, de alguna forma ha debido ir acompañada de un discipulado, de un entrenamiento, de un acercamiento. Eso normalmente lo hacemos los padres espirituales. Y hay una relación como de discípulo, discipulador. Otro nombre que le damos en otro contexto es ese mentor que está atendiendo las necesidades o con esa experiencia que he tenido o esos dones y talentos donde se ha destacado, poder ayudar a otros a crecer. Estos mentores ejercen influencia sobre estas personas porque de alguna manera estas personas han reconocido en este mentor una admiración, un respeto y han reconocido su expertise en un área determinada. Un ejemplo que me gustaría mencionar acá es el ejemplo de Moisés y Josué. En la Biblia podemos encontrarnos, hay un versículo de la Biblia que es muy conocido, puede ser el grito de batalla de mucha gente, y me gustaría también traerlo acá, aunque es muy conocido, es muy poderoso, de verdad. Estamos hablando de Josué, de Moisés y Josué, y en el libro de Josué, en capítulo 1, versículo 9, el famoso Josué 1:9, que nos dice, el Señor le dice a Josué: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Voy a repetirlo: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Es como un grito de guerra. Recordemos, Josué es esa persona, ese líder que tomó la posición de Moisés. Moisés fue el gran líder de Israel que lo sacó de la opresión de Egipto, cumpliendo esa promesa de Dios. Y por supuesto, no por su propia fuerza, sino con el favor, la ayuda, el poder de nuestro Dios sobre Moisés. Logró esta gran comisión, logró cumplir el propósito de Moisés para su momento al liberar el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, durante ese tiempo, Josué, con esta asociación que estamos haciendo de mentor-discípulo, Josué estaba muy cercano a Moisés, de tal forma que cuando ya Moisés no está, ya parte, la gran promesa de Dios fue entregarle al pueblo de Israel una tierra prometida. Josué fue esa persona que hizo entrar al pueblo de Israel a esa tierra prometida, cumpliendo la promesa de Dios. Y fíjense este versículo que Dios, una declaración que Dios hace muy directo a Josué, se resalta: sé fuerte y valiente. Entonces, de alguna manera, estamos recordando que crecer y ser maduro, llegar a la madurez, ese proceso de crecimiento es doloroso. Entonces, Dios también sabe eso, que es doloroso.
Y recuérdense lo que hace el águila, que le echa un poco, una ayudadita, empuja un poco a sus polluelos para que ellos tengan ese proceso de aprender a volar. Por eso también estas palabras de ánimo de Dios, porque sabe que para alcanzar esa promesa que Dios le ha hecho al pueblo de Israel, no, él ha podido hacerlo de otra manera, decirle un regalo con un lazo y decirle, aquí está, ábranlo y tómenlo, y recíbanlo y disfrútenlo, pero Dios no lo hizo de esa manera. Casi que Dios dijo, bueno, aquí está, gánenselo, dele, esfuércense, sean valientes. Detrás de esa conquista, de esa entrada, de ese cumplimiento de la promesa, hubo un proceso muy complejo de batallas, muy sangriento, mucho esfuerzo, pasaron muchas cosas y Dios sabía a lo que se iba a enfrentar Josué. Entonces muchas veces vemos a Josué como el gran líder, guerrero, conquistador, pero yo no lo veo necesariamente de esa forma, porque digamos, estoy de acuerdo con ese liderazgo de Josué, con ser aguerrido, pero lo que quiero resaltar es que yo quisiera compartirles este versículo para cada uno de nosotros. Entonces sé, porque bueno, en mi círculo cercano lo puedo evidenciar, que no todos tenemos el mismo temperamento. Quizás nosotros asociamos a Josué como un colérico, alguien que está motivado al logro, que se esfuerza y alcanza las grandes cosas para su vida, para el Señor. Pero no todos somos así, no todos tenemos algunas personas son más pasivas que otras, o algunos son líderes, otros les gusta más la tranquilidad, ser seguidores, etc. Pero yo lo que sí estoy seguro es que todos estamos llamados a ese crecimiento. Todos estamos llamados a alcanzar el gran potencial que Dios tiene para nosotros. Todos estamos llamados justamente a eso. Y ese crecimiento, como les dije, no es fácil, porque es más cómodo quedarse sin hacer nada y esperar que todo te lo den, que oren por ti, oren por mí, pero ¿por qué tú no oras? Pero oren por mí, pero enséñame, pero ¿por qué tú no lees también la palabra? Entonces es algo complementario. Y normalmente el ser humano, si no es motivado, como lo dije anteriormente, si queremos hacer ejercicio, es más fácil quedarnos sentados en el sillón, es más fácil quedarnos acostados en la cama, pero si queremos alcanzar una actividad física para que nuestro cuerpo sea más saludable, entonces necesitamos esforzarnos, ser valiente, luchar con nosotros mismos. Y si usted no tiene ese temperamento para liderar a otros, usted tiene una gran obligación de liderarse por lo menos a usted mismo. Entonces yo le quiero regalar este contexto, este versículo, esta historia de Josué, porque tiene que ver con que cuando Dios le entrega esta responsabilidad es porque Josué ya estaba preparado, es porque Josué ya había crecido de la mano de Moisés, porque Josué había aprendido mucho de lo que necesitaba saber. Y cuando Dios lo anima de ser fuerte y ser valiente y no tengas miedo, es porque sabe nuestra condición humana, sabe que vamos a estar, va a haber momentos de desánimo, hay diferentes etapas en nuestra vida. No sé cuál es tu etapa en este momento, no sé qué estás pasando, si has tenido una mala noticia en tu país de origen, acá en el lugar donde estás, si has tenido una mala noticia con respecto a tu trabajo, con respecto a la salud, si has perdido algún ser querido. Yo no sé si hay algo que te esté desanimando, pero Dios te dice a través de esta palabra, que hemos compartido, ella va, sé fuerte, sé valiente, no te desanimes, porque el Señor tu Dios, el Dios
de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Josué, te acompañará también donde quieras que vayas. Esta palabra, aunque Dios se la dijo a Josué, es muy importante que nosotros como seguidores aprendamos de la palabra y tomemos esas promesas también para nosotros mismos. Perfecto. Entonces, yo creo que ya por el tiempo deberíamos ir cerrando, pero de alguna forma quisiera resaltar esto que Dios ha inquietado en mi corazón para compartir acerca de conocer ese crecimiento, conocer que lo normal es tener este crecimiento, no solamente numérico, sino ese crecimiento espiritual, ese crecimiento acompañado de alguien que esté cercano a nosotros, de alguien que nos prepare durante un tiempo determinado para alcanzar ese potencial que Dios quiere que tengamos para cumplir su propósito. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Dios tiene un propósito contigo y lo quiere cumplir. Ahora, la pregunta es, ¿estás preparado para recibir lo que Dios quiere que hagas? ¿Te preparaste? ¿Estás preparado? ¿Te has acercado a un mentor? ¿Te has acercado a un mentor que te ayude a crecer espiritualmente? ¿Estás consciente de eso? ¿Estás consciente? Es normal pasar por momentos, por valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice el Señor. Hay momentos de desánimo, momentos en que no entendemos qué es lo que está ocurriendo, pero forma parte de la madurez. Quizás estamos recibiendo ese empujón y estamos aprendiendo a volar, estamos aprendiendo a ejercitar nuestras alas. Como decía anteriormente, es muy fácil al no tener tantas responsabilidades, abrir el refrigerador de nuestra casa o la nevera, como lo decimos nosotros, y tomar todo lo que está allí y devorarlo y comerlo. Si somos adolescentes, más aún, porque necesitamos más energías. Pero cuando estamos creciendo, cuando estamos llegando a la adultez espiritual, ahora la responsabilidad es que tú coloques las cosas allí para que tanto tu vida como tu familia, o sea, tú en lo personal como tu familia, pueda comer de allí. Eso da miedo, puede dar temor, incomodidad, puede dar inseguridad. O sea, yo estoy preparado para eso, yo lo puedo hacer. Dios quiere que sí te prepares. Dios quiere que sigas dando el paso. Dios quiere que llegues a la madurez. Porque al llegar a la madurez, estarás preparado para recibir eso que Dios te ha llamado a hacer. Anímate a acompañar a otros. Anímate a acompañar a otros a crecer espiritualmente. Y anímate también a rendir cuentas a otros, que son tus mentores. Aprender de ellos. Y anímate también a alcanzar una madurez y asumir el reto de dar un paso adelante. Y quizás tú, joven que me estás viendo, y estos niños que han nacido, y no nombré a Miguelito, pero Miguelito, cuando veas en el tiempo este video, anímense a prepararse para relevar a esta generación de adultos, que en su momento va a pasar, pero que se levante esta generación emergente y pueda estar preparado para dar continuidad a la obra de Dios en nuestra iglesia local, que quiere bendecir a Chile, a Venezuela y a Latinoamérica. Dios les bendiga, gracias por escucharme. Acompáñenme en esta oración. Amado Dios, Padre Celestial, una vez más estamos en tu presencia, Señor.
Gracias por tu palabra, gracias por aquello que has inquietado nuestros corazones a compartir, a animar, a entusiasmar. Gracias por la alegría del crecimiento de tu iglesia local, Señor. Gracias por la alegría de ver a tantos niños y niñas nacer, crecer, integrarse en este país, Señor, en esta sociedad chilena, mi Dios, donde tú nos has llamado con un gran propósito. Te pido que nos ayudes a crecer, a ser cada día más maduros espiritualmente, estar preparados para el momento en que tú nos entregues una responsabilidad, así como se le diste a Josué de la mano de Moisés, Señor, para alcanzar tus promesas con el esfuerzo natural y normal, y también con tu compañía, con tu ánimo, Señor, con tu Espíritu Santo. En medio nuestro, Señor, haremos grandes proezas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Un gran abrazo, que estén bien. Chao, chao.